Buenos días. Continuamos con la actividad académica planteada en este 22º Congreso. La conferencista a continuación es la doctora Doris Perdomo, quien desde México nos va a exponer los contaminantes ambientales y el sistema inmune. La doctora Doris Perdomo es médico cirujano de la Escuela Vargas, Universidad Central de Venezuela, especialista en pediatría y puericultura, Hospital JM de los Ríos, fellowship en inmunología y alergia de New York Hospital Cornell Medical Center y Memorial Sloan Kettering Care Center, eh, New York, USA. Es ex jefe de la sección y servicio de enfermedades alérgicas de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias médicas, mención inmunología, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Además, es editor honoraria de la revista de la Gaceta Médica de Caracas, Emérito Fellows de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología y miembro internacional de la Sociedad de Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Docencia, investigación, tutora de tesis, premios y publicaciones de especialidad. Bienvenida, doctora Doris Perdomo. El sistema inmunológico es el encargado de proteger a nuestro organismo frente a los agentes extraños. Si se encuentra expuesto de una manera continua a un aire contaminado, los mecanismos de protección inmunológica van a descender y como consecuencia aparecerán diferentes tipos de patologías. En esta lámina observamos la contaminación ambiental, que va a estar formada por una serie de sustancias que van a ser nocivas a tres elementos importantes, como es la salud del ser humano, alterar la interacción del ecosistema entre su conjunto de especies y su ambiente abiótico, y por último también en lo que sería la biodiversidad, en esa amplia variedad de seres vivos sobre nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son esos tipos de contaminantes? Bueno, se encuentran en la atmósfera, en el agua y en el suelo. Los principales atmosféricos son el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, las partículas suspendidas PM de diferentes diámetros 2,5 y 10 y el ozono troposférico. Entre los principales contaminantes del agua nos encontramos los metales pesados como el mercurio, el plomo, los compuestos orgánicos como los pesticidas, productos químicos industriales que se desechan en nuestras aguas, la cantidad de plástico que estamos desechando en nuestros ríos y mares. Los contaminantes del suelo, bueno, las aguas residuales que están contaminando con hidrocarburos también, metales pesados, pesticidas, entre otros. Es de nuestro interés la contaminación a nivel de la atmósfera, la cual es una combinación de los agentes que están presentes tanto en ambientes internos como externos de una vivienda, y a su vez está conformado por diferentes tipos de componentes, como es el físico, el químico y el biológico. Entre los agentes físicos es de resaltar la temperatura, la humedad relativa de la zona, la precipitación, la dirección y velocidad del viento. Todo esto se hace a través de estudios meteorológicos. En relación al componente químico, que también se hace por química ambiental, la determinación y concentración del dióxido de carbono, del ozono y de material particulado, entre otros. Otro de los componentes de resaltar es el biológico, el cual está formado por los aeroalergenos, como los granos de polen, las esporas de hongo y los virus que pueden estar en la atmósfera. Y hay una zona de interacción que es la que se ha reportado como la aeroexposoma, donde se convergen los tres elementos. Y esto va a dar como resultado una mayor exposición de contaminación y exacerbación de patologías respiratorias. Dando continuidad a la contaminación atmosférica, nos encontramos en esta lámina muy didáctica sobre lo que serían las condiciones de la contaminación atmosférica y sus resultados. Desde el desarrollo de la era industrial se han venido generando los llamados gases de efecto invernadero y las partículas de polución al ambiente. Está dado por lo que ha sido la industria, como dije anteriormente, la electricidad, el transporte vehicular, las edificaciones, la agroindustria, el ganado, van a formar esta serie de gases que van a producir lo que se llama el efecto invernadero, que no es más que la forma en que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra por estos gases que hablamos anteriormente. Y los resultados van a ser mayor número de incendios forestales, como hemos visto en las noticias, tormentas muy severas, tornados, huracanes, y el ozono que va a estar a nivel de suelo
Esto va a traer pues partículas contaminantes y lo que denominamos un cambio climático. Esto se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre que va a perdurar por periodos de tiempo suficientemente largos para volver a alcanzar un equilibrio cuando esto se puede. El actual se considera que es de tipo antropogénico y este se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a esas emisiones, como dije anteriormente, industriales, procedentes de la quema de combustibles fósiles. En continuidad con lo expresado previamente, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Copérnico anunciaron que el pasado mes de julio era el mes más caluroso jamás registrado y que la era del calentamiento global había terminado y la humanidad está entrando en la era de la ebullición global. El efecto de ebullición, ese exceso de calor, va a traer efectos muy graves en la salud humana y está dado porque no solamente los contaminantes externos, los cuales hemos hablado de la era industrial y de todo lo que produce los gases de efecto invernadero, sino también esa contaminación dentro de la vivienda, de cómo se realiza la cocción de los alimentos, la estructura de las paredes de una vivienda, cómo se hace la limpieza, qué aromatizantes utiliza, e igualmente el humo del cigarrillo y tabaco dentro de la misma, presencia de animales domésticos, de ácaros, etc. Todo esto va a ejercer un efecto no solamente en el sistema inmunológico a nivel pulmonar y a nivel de piel, hasta con cáncer de piel, sino también a nivel del sistema nervioso central. Se ha visto que hay disfunción de las funciones cognitivas, hay alteraciones de disfunción olfativa, auditiva, efectos neuropsicológicos, depresión, etc. Esto desde la gestación hasta la edad avanzada del individuo, en donde hay una ventana crítica para la exposición de estos contaminantes que se va a generar como un efecto oxidativo proinflamatorio y hay un mecanismo de defensa para inhibir estas reacciones inflamatorias como vamos a ver progresivamente. De acuerdo a lo reportado por Serafín y colaboradores en relación a los contaminantes aéreos y su interacción, como hablamos previamente, entre el sistema inmune y el sistema nervioso, nos encontramos que hay regiones donde van a aparecer una mayor prevalencia de enfermedades tipo asma y respiratorias y de piel, porque hay una mayor concentración de elementos como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, mayor incidencia de rayos UV, hay humo de cigarrillo de tabaco, e igualmente cantidad aumentada de ozono, de partículas pequeñas, las PM, que pueden llegar desde las vías aéreas mayores, intermedias y menores y traer pues el proceso inflamatorio importante, e igualmente actuar a nivel del sistema nervioso, trayendo síntomas depresivos, déficit cognitivo, específicamente los hidrocarburos aromáticos se ha reportado que pueden traer una reducción de la materia blanca. Los productos diésel igualmente pueden traer asma y un déficit de memoria y de movilidad. Todo esto es importante que conozcamos para hacer cambios, inclusive residenciales, en este tipo de pacientes. Si este cambio de residencia no se puede realizar, sabemos que el ser humano va a estar expuesto desde su nacimiento hasta la edad avanzada en una zona determinada donde hay una exposición a largo plazo de material contaminado, específicamente partículas pequeñas, que van a traer las llamadas enfermedades crónicas, por ejemplo, un declive de la función pulmonar, lo que va a generar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo indica, un aumento de incidencia de enfermedades tipo cardiovasculares e inclusive el síndrome metabólico que se ve pues hoy en día en muchas regiones. ¿Por qué se producen esas enfermedades crónicas respiratorias? Esto ha sido estudiado por Rowdy, colaboradores, incluyendo a los doctores Canónica y Busquet, sumamente conocidos, donde evaluaron el diámetro de las partículas que van a penetrar en el sistema respiratorio, como son las partículas 2,5 y las de 10 micra, correlacionándolos con el tamaño de un glóbulo rojo, y así han evaluado el efecto de estos contaminantes en el impacto que ejercen en las enfermedades inflamatorias de tipo pulmonar. Las partículas PM se han visto que se adhieren a la superficie de los granos de polen, sumado a que hay factores de estrés adicionales de este tipo de plantas cuando hay una alta concentración de ozono atmosférico, lo que trae una alteración en la codificación de las proteínas alergénicas e igualmente de sus perfiles
proteicos de antígenos y metabolitos. Como consecuencia se pueden observar no solamente un aumento en la expulsión de granos de polen al medio ambiente, sino también en sus características de un incremento de alergenicidad de estas plantas de tipo anemófila. Luego de conocer las alteraciones en la alergenicidad de este componente biológico, como son los granos de polen y también en las esporas de hongo, los componentes físicos, químicos y biológicos se unen para incrementar toda esa capacidad de reacción del organismo por la alta alergenicidad. Esto va a traer como consecuencia un daño del epitelio y va a activarse las células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas, a través de estímulos de estos alergenos, donde va a conllevar a la producción de linfocitos T de sus diferentes linajes, y al igual que mastocitos, basófilos, neutrófilos, la producción del anticuerpo IgE, que esto va a llevar efectos proinflamatorios e inmunomoduladores. Y van a aparecer, si no se ejerce este mecanismo de freno que se pudiera hacer en nuestro organismo, la aparición de enfermedades respiratorias alérgicas, tales como el asma y la rinitis, e igualmente también pueden aparecer reacciones a nivel de piel, como la dermatitis atópica o la de contacto, problemas a nivel ocular, como la conjuntivitis alérgica, etc. Nuestro planeta Tierra está sumamente grave y podemos entender que nuestra mucosa respiratoria, que está formada por un epitelio de las vías aéreas, va a representar ese primer contacto con los contaminantes del aire y va a ser la primera barrera mecánica inmunológica de protección. Cuando las altas concentraciones de estos contaminantes se encuentran con las defensas del epitelio y estas se comprometen porque hay alteraciones de su integridad epitelial, van a permitir la absorción de diferentes tipos de partículas hacia su medio interno. Todo esto está regulado por un mecanismo que se ha aceptado como el mecanismo de estrés oxidativo, donde uno de los mecanismos biológicos que se ha propuesto a través de los contaminantes externos es por la exposición hacia ciertos contaminantes que producen una especie reactiva de oxígeno que van a inducir inflamación a nivel de las células epiteliales, produciendo hiperreactividad de las vías respiratorias y lesión a nivel pulmonar. Hay receptores, como podemos ver en la lámina del lado izquierdo, que reconocen a los hidrocarburos aromáticos policíclicos en las partículas de escape diésel, lo que va a promover una detoxificación del citrocromo P450 de la familia 1. Esa falta de mecanismo, como hemos mencionado, da como resultado la liberación de una quimiosina de neutrófilos, interleuquina 8, que al estar en contacto con las células presentadoras de antígenos y las citoquinas proinflamatorias, que en ausencia de alergenos van a promover una diferenciación de células T tipo Th17 productoras de la interleuquina 17A. Tanto las esporas de hongo como otros tipos de alergenos, inclusive los dermatofagoides de los ácaros de polvo doméstico y ciertas endotoxinas, pueden modular esta activación de citoquinas proinflamatorias a través de una enzima modificadora que es la ubiquitina o la A20. Las citoquinas pueden liberarse posterior a una infección por agentes virales a nivel de célula epitelial, donde hay un daño celular resultante de la exposición de estos contaminantes y una serie de alergenos proteolíticos que dañan más el tejido. Además, pueden interactuar con células presentadoras de antígenos y las células Th2 para potenciar lo que sería una respuesta alergénica importante, generar la producción de anticuerpo IgE y de interleuquina C2. También liberan lo que se llama la anfirregulina, que va a promover la reparación tisular, o sea, tenemos daño tisular y reparación tisular. En los pacientes asmáticos, cuando tienen una infección viral, se va a exacerbar la respuesta Th2, puede inhibir la acción de interferón tipo 1 y así mejora, favorece la replicación viral y va a promover lo que se llama una enfermedad respiratoria mucho más grave. Los casos severos que mencionamos anteriormente se deben a la exposición de estos contaminantes donde hay un periodo de vulnerabilidad que van a estar relacionados con el individuo, con el medio ambiente y con la infraestructura de salud. Todo esto va a conllevar a riesgos sensibles al clima, como son los casos de emergencia por eventos climáticos muy severos, los golpes de calor, las enfermedades respiratorias por agua, por vectores, por daño de alimentos, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades mentales, y todo esto debe estar bajo una fuerza laboral sanitaria bien formada, bien liderada, que tenga un sistema de información de salud continua con tecnología de punta y productos médicos esenciales, además de ese servicio médico con un buen financiamiento. Esta última gráfica nos ilustra los efectos más importantes del cambio climático, como son el aumento de la temperatura, los climas extremos, el aumento en el nivel del mar y un aumento en los niveles de dióxido de carbono. Sus efectos en la exposición y los resultados de salud que pueden surgir de estos cambios en las diferentes exposiciones. Y es así como podemos decir que el cambio climático tiene efectos en una amplia gama de resultados de la salud de los individuos. Finalizamos con entender que una mejor comprensión de las interacciones entre estos factores ambientales y biológicos dinámicos que hemos analizado y que gobiernan los mecanismos inmunológicos va a mejorar nuestra capacidad para lograr una adecuada prevención de estas patologías. Muchísimas gracias a la doctora Doris Perdomo de Ponce. A continuación, el doctor Tomás Sanabria Borjas, que nos va a disertar sobre el ecosistema y telesalud en zonas rurales indígenas al sur de Venezuela. Él es médico cirujano de la Escuela Racetti, especialista en medicina interna y cardiología, práctica privada en el Centro Médico de Caracas, cardiología clínica intervencionista, invitado de cortesía de la Academia Nacional de Medicina, director del Comité de Docencia del Centro Médico de Caracas, profesor invitado de la Universidad de Massachusetts y de Harvard, profesor de la Universidad de Miami, profesor invitado de la Universidad de Paul Sabatier en la Clínica Pasteur, Toulouse, Francia, y diplomado de la Universidad de Columbia, Wharton School, Universidad de Pensilvania, Premio Emprendedor Social, Smash Foundation, y nos conversará sobre el ecosistema en telesalud. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Academia Nacional de Medicina por invitarnos a ser parte del 20º Congreso Venezolano de Ciencias Médicas. Al doctor Unidades Urbina, que ha puesto un esfuerzo especial en este momento. Y bueno, gracias por darnos esta oportunidad. A mí me toca hablar un poquitico de una visión diferente a la excelentísima presentación de la doctora Doris sobre los contaminantes. Nosotros nos va a tocar hablar probablemente por no los contaminantes, sino la otra parte. No el CO2 de la respiración, sino el O2 de la respiración. Y por eso me invitaron a hablar de ecosistemas y telesalud en zonas rurales indígenas al sur de Venezuela. Ligado a esta invitación, en enero de este mismo año, me invitaron un equipo de amigos de Davos, preguntaron qué ha hecho ustedes en este proyecto Maniapure, que casi tienen 30 años andando, desde las selvas de Maniapure por el calentamiento global y cambio climático. Y les dimos, mire, por cambiar el clima, nada, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera que lo intentemos. Pero sí podemos hacer otros elementos. Bueno, realmente hay un cambio climático y hay gente que ha dicho que no se sabe si ese calentamiento global es cierto o no. Yo creo que hay evidencias de que así es. Pero como la doctora ya Doris habló un poquito de los cambios, yo busqué este elemento para explicarle un poco a mis hijos y a mis nietos lo que era el cambio climático, este librito que se llama Cambio Climático para Bebés. Y vean, arriba a la izquierda, ven el globo terráqueo donde vivimos, que tiene una especie de cobija que lo cubre, que es lo que llamamos la atmósfera, que está constituido de probablemente 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno y después una serie de contaminantes adicionales, que son el CO2, el agua, el metano, etc. A la derecha vemos, él protege a la Tierra, que como todos los demás planetas está en un espacio general del sistema solar helado, con el cual no se podría haber vida, y protegen esto. A la derecha vemos que la atmósfera protege permitiendo que los rayos solares calienten la Tierra y se mantengan cerca de él. En los otros planetas, vemos abajo a la izquierda,
El planeta Venus tiene una capa muy grande y es enormemente caliente. No podría haber vida ahí. Si fuese la capa tan pequeña como la de Marte, es demasiado fría y no podríamos estar allí. Entonces la nuestra tiene que ser, es muy frágil para que nos podamos mantener vivos. Ese calentamiento que está ocurriendo, sin duda, haría que se derritan los hielos, los polos, etcétera, suban los niveles de agua y se produzcan una gran cantidad de fenómenos adicionales. ¿Hay dudas de que hay un calentamiento global? Yo creo que no. Aquí se ve a base de una organización multilateral que tiene muchísimos años funcionando y como dijo la doctora Perdomo, dice que el mes pasado, hace 2 meses o 3, ha sido el día, el mes y el año más caliente en los 120,000 últimos años. Organizaciones como el New England Journal of Medicine, para que vean lo actual que es esto, habla el mes que viene, este mes mejor dicho, dentro de un par de semanas, un seminario sobre el cambio climático y la polución por los combustibles fósiles. Abajo hago referencia a la última revista de la Gaceta Médica de Caracas que el doctor López Loyo escribe un artículo sobre el cambio climático y la salud pública. Arriba a la derecha, el Time Magazine, muy conocido por todos ustedes, habla del futuro de la medicina desde principios de este año y en la referencia habla cómo eso va a afectar la salud. Eso está pasando. Esto no es absolutamente nuevo. En la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, desde el 2012 hasta el 2018 hicieron un estudio muy profundo del cambio climático en Venezuela y ya está publicado, dirigido por el doctor Antonio Machado Alizón. ¿Qué es la parte que nos toca a nosotros? ¿Qué tenemos que ver con la otra parte? ¿Qué es el pulmón? Uno de los pulmones de la Tierra está en nuestra región suramericana. El mapa nuestro de Venezuela arriba, y en rosado, un poquito más abajo a la izquierda, está todo lo que es la cuenca amazónica. Eso es zonas con potencial de selva, y hay mucha selva. A la derecha, mucho más grande el espacio ocupado, es la Amazonia. La Orinoquia tiene más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados, la Amazonia son 7.5, pero estamos interconectados, estamos en una interacción muy cercana. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Fundación Maniapure en las zonas del sur de Venezuela, que se ha expandido notablemente? La gente, educarlos y darles oportunidades basadas en las tecnologías actuales, principalmente comunicación e información. El Centro de la Milagrosa, el sede del sitio donde pasamos, ahí la flecha de abajo a la izquierda señalan dónde está ubicado, justamente al sur del Orinoco. Empezamos cubriendo como 1.500 kilómetros cuadrados en un centrico totalmente aislado, pero nuestra diferencia en la forma de actuar ha sido constituida por las telecomunicaciones. Y lo que empezamos sin saber, y mucho antes de la pandemia, que era telemedicina. Este centro empezamos a trabajar desde 1995 en alianza con la Asociación de Damas Salesianas y la Fundación Maniapures como tal, y después enorme número de colaboradores. La diferencia, como decía antes, fue desde que tuvimos los primeros radios, cuando mandamos el primer médico para allá, en esta zona bellísima, quisimos estar comunicados. 2 o 3 años después pusimos un sistema satelital para telefonía y fax. Cuando tuvimos el fax, creíamos que era imposible que tuviéramos algo como el fax. Y después lo que realmente hizo el cambio fue el internet satelital, que se ha acelerado, como ustedes saben, enormemente. Montamos un sistema de atención que lo hemos aprendido a manejar en 20 años, con 3 niveles de atención. Abajo son los consultorios, los centros de salud, en los cuales hay médicos, pero puede ser enfermeros, o algunas veces hasta una persona aficionado en salud. Pero pueden comunicarse con un call center, que es nuestro centro de triaje virtual, y desde el centro de triaje virtual, si los médicos que están allí pueden consultar
a una red de especialistas nacionales o internacionales y darle la asistencia a los que están más abajo. La tecnología, ven aquí, esto es algunas de las fotos en Camarata, enfrente del Ollantaypuy, abajo, arriba a la izquierda en Canaracuni, cerca de la serranía de Jagua, y otras en Amazonas, una foto del doctor Oscar Noya, quien trabaja con nosotros. Vean en este momento un videíto que explica lo que hacemos. Esto es el último operativo de salud que hicimos el día que empezó la pandemia. Operativo que se hace para llevar especialistas a los centros de atención. Fuimos con más de 40 especialistas de Caracas y de otros sitios de Venezuela que iban. El transporte aéreo era de aviación general, era muy importante porque ir para allá por vía terrestre son más de 16 horas. En avión es hora y media. Estoy mostrando la salida, todo el mundo colaborando. Esto, además de todo, es una fiesta de trabajo. Lo que van gente es a hacer bien y no preguntes a quién. En esta belleza que es el Orinoco, ahí está el Centro de La Milagrosa, donde empezamos todo. Allí atendimos en ese momento, ya van a ver los números, pero vean la cantidad de indígenas en Ñepá, Panare, que son atendidos regularmente en el día a día, pero en estos momentos van a ver especialistas, oftalmología, medicina general, dermatología, cirugía. Evidentemente no son casos de urgencia, sino totalmente evaluaciones electivas. Trabajamos no solamente con médicos, sino con pasantes con la Universidad Central de Venezuela principalmente, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente, pasantes del extranjero. Hemos tenido más de 2.000 pasantes venezolanos principalmente, un porcentaje importante del exterior, que pasan mínimo 3 meses de sus vidas trabajando con nosotros. Y hemos tenido una gran cercanía también. Y reforzada recientemente con la Embajada de Francia, hemos tenido pasantes franceses con regularidad. Bueno, por este río, maravilloso, el río Maniapure, empezamos a ir allá y así apareció el proyecto Maniapure, porque nos dimos cuenta de la necesidad que había. En algún momento me dijeron que este video valía la pena compartirlo porque es el efecto, digamos, festivo de hacer bien a mucha gente y sin estar sufriendo, sino disfrutando. Al día siguiente que terminamos esto, se declaró la pandemia aquí en Venezuela. Bueno, vemos algunas láminas de estas que atendemos más o menos 11.000 pacientes por año en este centro. Tenemos comunidades en otros sitios de Venezuela, en la Gran Sabana, en zonas puntualmente, en cosas muy puntuales, como digo, pero no sostenidas, en el Zulia y en el noreste del país también, pero principalmente en regiones selváticas, y ahí atendemos adicionalmente 18.000 pacientes por año. Se hacen dotaciones de mejorías con apoyo internacional, de embajadas, y multilaterales para atender, y hacemos en alianza con Instituto de Salud Pública del Estado y siempre colaborando en alianzas público-privadas. Aquí, para recalcar un punto, la telemedicina, la tecnología y educación empoderan al personal técnico en salud y se han generado elementos que usted ve en la laminita de la derecha con una sola gota
que se vierta de sangre sobre un paciente, se puede decir si tiene malaria o no, si es falciparum, si es vivax, qué es lo que es. En otra época había que entrenar a una persona y pasar un microscopista horas viendo para ver cómo lo hacía. Hoy en día, eso como tantísimas otras enfermedades puede ser diagnosticada así. La formación e información a distancia crece rápidamente. Debemos emular la formación adicional al personal paramédico y de carreras cortas en salud. La medicina simplificada, la Academia Nacional de Medicina me ha pedido hablar de esto y ha sido una fuente de inspiración el estudiar la vida de José Ignacio Baldós, de Galbaldón, de Enrique Tejera, que cambiaron el concepto en nuestro país de medicina simplificada. Y eso está pasando en el mundo entero. En Estados Unidos hoy en día hay muchísimas más personas estudiando physician assistant que médicos. Vamos adelante. ¿Qué ha pasado? Seguimos creciendo. Nuestra experiencia fue solicitada para presentarla en la Escuela Kennedy de Harvard. Hemos hecho eso. Nos invitaron después en junio de este año a presentarlo con la Fundación Schwab en Ginebra, y la semana que viene me voy para Sao Paulo, en Brasil, a un evento que hay de expansión con aliados brasileros. La red de instituciones creada para llevar internet rápida a todas las poblaciones amazónicas. Estos son los equipos que se están montando y estamos tratando de hacerlo con ellos. Esto es lo que es la Amazonia brasilera, y ellos están tratando de llevar 1 millón de personas en más de 5.000 comunidades, como estamos haciendo en Maniapur. Estamos creciendo, es una realidad lo que puede ser. Aquí estamos también con la Fundación Schwab y el Foro Económico Mundial haciendo todo ese trabajo es posible, y eso es lo que estamos haciendo para que esta gente sea quien respete y cuide sus selvas, que son el oxígeno que va a compensar el contacto desafortunadamente maligno de lo que producimos, la gasolina todos los días, todas las contaminaciones que hay, y que no haya la deforestación que tan seria se ha presentado. Bueno, el Centro de la Milagrosa en Maniapure, esto es con un grupo, uno de ellos es indígena en Ñepá, de los de Maniapur. Muchísimas gracias y terminamos. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente exposición. Ajuste en el tiempo. Ahora nos va a deleitar con su conferencia el doctor Luis Galindo, quien nos va a hablar de perspectivas en nutrición. Él es médico mexicano con especialidad en cirugía general por la UNAM, maestría en nutrición clínica de la Universidad de Anáhuac, México, doctorado en ciencias de la salud de la Universidad de Anáhuac, México, profesor de cirugía general de la UNAM, profesor de nutrición clínica desde 2004, ex jefe de nutrición artificial del Hospital de Especialidades Centro Médico de la Raza, miembro de ASS, ASPEN, SPEN, AND y CMNCTN, expresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, director médico de orientación alimentaria, y cuenta con más de 40 publicaciones entre artículos y capítulos de libro. Bienvenido, doctor Galindo. ¿Qué tal? Me llamo Luis Galindo Mendoza, soy médico con especialidad en cirugía general, maestría en nutrición clínica y doctorado en ciencias. Quiero agradecer mucho a la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y en especial a la doctora Doris Perdomo de Ponce por haberme invitado a platicar sobre cambio climático y nutrición, que me parece un tema muy contemporáneo e importante. Vamos a ver cuál es la relación de este cambio climático y algunas enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, y cómo ha ido cambiando la composición de nuestros alimentos durante los últimos años en relación al cambio climático. El cambio climático, independientemente de la opinión de algunos políticos, es una realidad que podemos ver en muchos países y en todos los días. Atmosférica, también en las aguas, en los suelos,
Esta es una imagen de la Ciudad de México. Afortunadamente ya no se ve así todo el tiempo, gracias a diversos programas de restricción de la circulación y mejores filtros en las empresas. Uno de los fenómenos que se ha observado que incrementa la concentración de gases de efecto invernadero, por ejemplo, es los eructos y los flatos del ganado vacuno, porque ellos tienen un microbioma que puede fermentar la fibra del forraje, y el gas de efecto invernadero metano tiene un efecto mucho más importante que el dióxido de carbono inclusive. Con todo ello, se sabe que el 10% de la producción de gases de efecto invernadero es el desperdicio de alimentos, por lo que debemos ser muy conscientes de este fenómeno y tratar de evitar en lo más posible este fenómeno. Esta es una imagen donde están tomando muestras del hielo en los polos, en el Ártico, para observar en estas pequeñas burbujas las concentraciones de gases de la atmósfera de hace mucho tiempo. Y aquí están los años hasta 1750 y vemos que la concentración de atmosférica de dióxido de carbono pues se mantuvo muy estable hasta la aparición de la revolución industrial en Inglaterra entre 1760 y 1840. Aumentó un 45% y a la par se registró un incremento en la temperatura del planeta de casi 1 grado centígrado, lo cual pues podría parecer poco, pero tiene muchas consecuencias. Entonces, si vemos la continuación de esta gráfica, vemos cómo se dispara durante el siglo pasado y este siglo la concentración de dióxido de carbono atmosférico. ¿Y eso qué tiene que ver con la calidad de los vegetales? Pues vamos a ver, gracias a los cloroplastos, el metabolismo vegetal produce hidratos de carbono, carbohidratos, eh, con la radiación solar y con el dióxido de carbono. Además, aquí tenemos una gráfica de la diferencia de temperatura promedio. Y estos dos fenómenos, el aumento de la temperatura y el incremento de la concentración de dióxido de carbono, tienen una parte, digamos, que podríamos considerar positiva. Aquí está descrito el efecto invernadero, que quiere decir que la radiación solar penetra por la atmósfera, rebota en los suelos, pero ya no puede salir porque hay un vidrio, un techo, que es precisamente, pues no un vidrio físico, sino la capa de dióxido de carbono. Ahora, ¿cuál es el efecto positivo que estaba yo diciendo? Bueno, pues que hay mayor y mejor rendimiento de las cosechas por área cosechada, y esto podría decirnos que, bueno, tenemos más comida para alimentar a más personas en nuestro planeta. Sin embargo, si se hace un análisis bromatológico de la composición y calidad de estos vegetales, vemos que hay un incremento que en porcentaje se puede apreciar aquí de azúcares totales, fructosa, glucosa. Hay cosas, digamos, buenas como la capacidad antioxidante, fenoles, flavonoides, ácido ascórbico y calcio, pero es inconstante. Lo que sí es constante es que estaremos consumiendo más fructosa, y ustedes saben que desde el punto de vista metabólico nos cuesta mucho trabajo lidiar con la fructosa. Por ejemplo, acelera el tipo de vaciamiento gástrico, pero también hay alteraciones en hígado con disminución de la disponibilidad del ATP, se incrementa el ácido úrico, hay mayor resistencia a la insulina y se ha observado incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, cardiovascular, hígado graso no alcohólico, cáncer, sobrepeso y obesidad. En estos tres trabajos, por ejemplo, se hace un análisis de que con incrementos inclusive no tan grandes, sino por tanto tiempo en el consumo de fructosa, ya se pueden demostrar efectos metabólicos como la concentración de triglicéridos, apolipoproteína B, lipoproteínas de baja densidad, disminución de las de alta densidad y alteraciones del vaciamiento gástrico. Solo para recordar cómo clasificamos las lipoproteínas con respecto a lípidos y proteínas. Un estilo de vida saludable
debería buscar consumo de menos colesterol, grasas saturadas, más vegetales, frutas y granos enteros y menos azúcares simples. De manera que si estamos consumiendo, como en México, dice aquí que el 85% de la población rebasa el consumo de azúcar recomendado, y como vemos que en la comida de otros países, esta es una imagen de Peter Mansell que fotografió lo que comemos en diferentes zonas del mundo, pues realmente la alimentación se aleja mucho de lo saludable. Esta es una imagen del consumo de México y claro, adelante vemos frutas, verduras, pero también ahí junto hay panes y hasta atrás hay pues muchos refrescos y muchas cosas que desde luego no son saludables. Seguramente saben ustedes que una de las dietas que se ha correlacionado con mejor evolución y disminución del riesgo cardiovascular pues es la dieta mediterránea, donde hay un gran consumo de vegetales, aceite de olivo, algo de vino tinto, carnes no como platillo principal, sino como condimentos, mucho pescado y pasta. Esto es difícil de reproducir. En nuestro país, pues no se ha logrado hacer estos cambios y entonces lo que se ha propuesto es lo que se llama la dieta de la milpa, tratando de reproducir en términos locales la dieta mediterránea. Ahora, estoy diciendo que estamos alimentándonos pues de vegetales y también de carnes de animales que consumen esos vegetales como forraje, pues que no tienen la calidad que deberían tener. Em, y entonces, en parte, ya vimos que podría explicar esta mala calidad de la alimentación el incremento en la prevalencia de enfermedades como la obesidad y la diabetes. Esta es una gráfica de la Federación Internacional de Diabetes donde se predice que en América del Norte se va a incrementar para 2045 en un 33% la prevalencia de diabetes y en América del Sur un 55%. En México, esa diabetes nos toma el 2.5 del Producto Interno Bruto, lo cual es muy caro, y también tenemos primeros lugares en sobrepeso y obesidad. Una gran proporción de personas en México, 3 de cada 4 tienen obesidad o sobrepeso, lo cual es una cantidad muy alta. Esta gráfica la mostré hace rato para demostrar cómo había aumentado la cantidad de fructosa y glucosa en los vegetales, pero también hay noticias peores porque disminuye la concentración en términos porcentuales de proteínas en un 14.3%, nitratos, magnesio, hierro y zinc. Y esto es muy importante porque sabemos que a nivel mundial hay una gran prevalencia de deficiencia de micronutrientes. Por ejemplo, la deficiencia de hierro es la más común. En México, el 18% de las mujeres embarazadas tienen anemia y esa anemia es casi siempre nutrimental, ¿no? Por deficiencia única o mixta de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Este es un estudio muy interesante en México, donde se publica en 2020 de la Encuesta Nacional de Salud del 2016 y se ve como en varios grupos de edad hay una ingesta inadecuada de diferentes micronutrientes y vitaminas. Y esto es muy grave porque son cofactores de diversas áreas del metabolismo energético. Tenemos, por ejemplo, que se reporta que en lechugas hay disminución de la concentración de proteína. Veíamos hace rato que incrementaba el ácido ascórbico, pero no es algo constante. En los tomates, que en México se llaman jitomates, aumenta la concentración de glucosa y fructosa. Licopenos no es persistente el incremento. Papas aumentan las acrilamidas, pero disminuye la proteína y el zinc. También en proteínas tenemos problema en nuestro país. Las mujeres mexicanas en edad reproductiva consumen menos de 50 gramos de proteína al día, que es el 70% de lo que deberían consumir. Entonces, pues si los vegetales tienen menor calidad, también el forraje y por lo tanto la calidad de las carnes que se producen al consumir el ganado este forraje.
Además de que el ganador en muchas ocasiones está sometido a mayor estrés por diversos factores como el calor o el hacinamiento. Este es otro artículo también que habla de la calidad de las cosechas, pero ellos hacen algunas predicciones basados en el empeoramiento de la calidad de los alimentos. Ellos predicen que en breve, a más tardar en 2050, habrá 122 millones de personas más con desnutrición proteica y 175 millones de personas más con deficiencia de zinc. Dice también este estudio que esto se va a correlacionar con disminución de años de vida acostados por discapacidad y que los países más afectados van a ser en el suroeste de Asia y en el África subsahariana. Ahora, además de lo que les platiqué de estos fenómenos que se asocian con el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero y sobre todo de dióxido de carbono, también los suelos se están depletando. Muchos suelos son sometidos a ciclos de cosecha muy breves y pues eso es una epidemia de la cual no siempre se habla en público. Esta es una lista de las causas de mortalidad en México desde el principio del siglo pasado y ven cómo poco a poco va apareciendo cáncer, diabetes y cardiopatías, porque pues nos vamos convirtiendo en un país con costumbres occidentales. Entonces, concluimos que el cambio climático se caracteriza por incremento en las concentraciones de dióxido de carbono, de metano, de temperatura. Esto modifica la composición de los alimentos vegetales y animales y eso se correlaciona con mayor riesgo de desarrollo de enfermedades metabólicas. Em, ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay gente que dice, bueno, hay que tratar de evitar consumir tanta carne, ¿no? Pero eso también tiene consecuencias desde el punto de vista de la nutrición de los individuos, porque consumiríamos menos proteínas. Pero hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en este artículo publicado por la Alianza de Energía y Clima de las Américas, fechado en julio de 2022, se describe, dice aquí, una solución a los eructos de las vacas que llega desde el océano. Y entonces hay una alga marina, una alga roja, que añadida en cantidades pues pequeñas con respecto a la cantidad de forraje, em, se puede correlacionar con una disminución inclusive de hasta el 80 y 85% en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, pues va a ser mucho más fácil. Este es un alga muy, muy abundante, eh, que ahorita pues prácticamente no cuesta nada, pero que se puede tener este tipo de beneficios que van a contribuir en toda la cadena pues a producir pues menos gases de efecto invernadero. Y esto lo digo desde luego como un ejemplo nada más. em, Parafraseando a Einstein, si buscas resultados distintos, pues tienes que hacer algo distinto. Pero claro, se pueden hacer muchas otras cosas. Agradezco nuevamente la invitación para participar en este evento. Para mí ha sido un gran privilegio y me despido con una imagen de México, del sureste mexicano, a donde los esperamos para darnos un paseo y poder disfrutar. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a tener la conferencia de vulnerabilidad e impacto en poblaciones venezolanas por el doctor Mariano Fernández Silano. El doctor es médico epidemiólogo, doctor en educación, mención tecnología, profesor titular, coordinador de los doctorados de salud pública y de ciencia de la salud, jefe de la línea de investigación en TIC y educación, doctorado en educación de la UCAP. Es jefe del Departamento de Educación a Distancia de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, editor de los cuadernos de la Escuela de Salud Pública, editor asociado de la Gaceta Médica de Caracas e invitado de cortesía de la Academia Nacional de Medicina. Se invita al doctor Mariano Fernández a que nos dicte su conferencia.
Para finalizar este simposio del medio ambiente, vamos a hablar un poco sobre la vulnerabilidad y el impacto en la población venezolana. Como ustedes saben, el 5 de junio de 2023, el Día Mundial del Medio Ambiente, la CEPAL hace un llamado urgente para una acción global contra la contaminación por plástico y enfatiza la búsqueda de soluciones informadas y participativas para enfrentarla. Es de hacer notar que los microplásticos en este momento, según algunos investigadores, representan casi el hecho de comerse una tarjeta de crédito anualmente para cada individuo. Imagínense ustedes, es una cosa tremenda. Y bueno, además Venezuela enfrenta graves desafíos ambientales, ¿no? Estos problemas se ven agravados por la falta de gobernabilidad ambiental, la corrupción, la violencia, la falta de servicios básicos, el desplazamiento forzado y la migración masiva. Pero todos estos problemas o todos estos factores en la interacción con el medio ambiente, los investigadores lo dividen en lo que se ha llamado el efecto invernadero, que como ustedes saben es necesario, pero que se ha visto incrementado por los gases de efecto invernadero. Los cambios externos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la variación solar, los cambios internos que tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas, los volcanes, los ciclos de agua, etcétera. Y por supuesto, uno de los elementos que viene a cambiar completamente esta situación de equilibrio en el clima, que son los cambios causados por el hombre, los cambios antropogénicos, entre ellos, bueno, la deforestación, el daño a las áreas protegidas causadas por el turismo, la crisis y gestión de los desechos sólidos y los residuos, todo el daño que produce la industria petrolera en la minería y los problemas consabidos con la gestión del agua, ¿no? Es así como la vulnerabilidad al riesgo ambiente se refiere al grado de exposición y capacidad de respuesta de un sistema natural o social frente a los efectos adversos del medio ambiente. La vulnerabilidad es entonces el resultado de los procesos y condiciones de tipo históricas, sociales, culturales, políticas, económicas, institucionales, de recursos naturales y ambientales de una población determinada, en este caso de nuestro país y nuestros diferentes grupos poblacionales. La vulnerabilidad es importante porque su análisis o su estudio revela el rol de los factores sociales en la constitución del riesgo. Estos van más allá de la mera explicación física del daño y las pérdidas, sino que de alguna manera los determina. Fíjense ustedes este ejemplo que traemos, la situación en el estado Aragua en octubre del 2022, cuando el 13 de octubre, para ser exacto, en Tejerías hay un gran deslave y se producen 54 muertes y 56 desaparecidos. 4 días después, pero ahora en el Castaño, que es una zona un poco más favorecida, solamente hubo 4 muertes. Como ustedes verán, igual riesgo porque la amenaza fue la misma, pero hay diferente vulnerabilidad del punto de vista socioeconómico. Entonces tenemos que los riesgos van a ser iguales a la amenaza, que son todos estos fenómenos y situaciones, procesos que pueden alterar y causar daño y que tienen que ver están basados en su frecuencia y su intensidad por la vulnerabilidad que ya estamos definiendo y que tiene entonces como elementos fundamentales la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación que pueden tener frente a las situaciones que están enfrentando. Esto se conjuga con ciertos factores que están incidiendo directamente sobre la vulnerabilidad. Esto puede ser físico, como la preparación, los inmuebles, el tipo de asentamiento donde están, la capacidad económica que tienen las personas frente a las situaciones que pueden enfrentar en un momento, el conocimiento que tienen de las situaciones y que les permite entonces prever condiciones ambientales adversas y las propias condiciones ambientales.
Como verán, la vulnerabilidad no es única, sino que en un país como el nuestro tiene elementos y tenemos que estudiarla desde el punto de vista de lo biológico en cuanto a la edad, el sexo, el estado nutricional y las enfermedades que sufren las personas, desde el punto de vista ambiental en cuanto a los peligros de inundaciones, deslaves, climas extremos y sequía, vulnerabilidad de tipo social que tiene que ver con el género, el bajo nivel educativo, la falta de servicios de salud, de comunidades y la vulnerabilidad económica en el caso de la cesantía y las situaciones de pobreza. ¿Cómo podemos reducir el impacto? Bueno, aquí tenemos la fórmula y algunos de los elementos que se han considerado tienen que ver con planes de gestión del riesgo de desastre que deben establecer entonces lineamientos para determinar, medir y localizar las amenazas y definir cuáles son las poblaciones más o localidades más vulnerables. También debe establecerse de qué forma las localidades expuestas pueden reducir su susceptibilidad a estos problemas de tipo ambientales y ser más resilientes ante dichos riesgos. De esta forma, priorizamos los recursos de que se dispongan dependiendo del grado de amenaza o según los niveles de vulnerabilidad, entendiendo que el uso de los recursos será más útil en la medida en que la susceptibilidad pueda ser mayormente reducida o la resiliencia pueda ser entonces incrementada o aumentada. Toda esta situación sigue teniendo algunos problemas a nivel nacional porque no contamos con cifras oficiales, las estadísticas oficiales están desactualizadas. El INE, la última vez que publicó, o sea, el Instituto Nacional de Estadística, los últimos indicadores ambientales que publicó fueron en el 2013. Esto nos pasa también en el área epidemiológica. Por suerte hay instituciones como las academias la Academia de Física, Matemática y Ciencias Naturales, donde han hecho un esfuerzo muy grande por brindarnos reportes y básicamente números de la situación, al igual que las universidades, por ejemplo, la UCB a través de su facultad de ingeniería y su estación meteorológica que nos permite conocer la situación de lluvia. Eso nos permitió, por ejemplo, saber que el mes de septiembre fue tremendamente lluvioso y que llovió casi un 100% más que el septiembre del año anterior. También está la gente de la Universidad Católica Andrés Bello en su encuesta en COVID que nos permite conocer más de cerca las situaciones específicas de nuestra población. Algunas ONG como esta, el Observatorio de Ecología Política, que lleva con cierta frecuencia, está publicando datos e información sobre la situación socioambiental de Venezuela. Esto nos ayuda entonces porque además de la falta de información, sufrimos de la falta de un marco legal y el incumplimiento de los instructivos legales existentes. La falta de información, por supuesto, nos impide actuar de manera previsible y posible, porque no se pueden hacer los cálculos, los análisis de vulnerabilidad de las diferentes zonas o demarcarlas según el riesgo que tienen cada una de ellas y que reciben una amenaza diferencial por parte del medio ambiente. Esta situación medioambiental en Venezuela la estamos sufriendo con diversas manifestaciones. Tenemos un impacto negativo sobre los suelos, aguas, bosques y sobre especies tanto de flora como de fauna de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Fíjense que se refleja una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
pero no como respuesta a una política o una planificación, sino que la propia crisis económica en la que estamos inmersos, entonces produce una disminución de la energía eléctrica, una reducción de la producción de petróleo y su refinación, y la caída de la producción de componentes como el acero, aluminio y cemento, que al disminuir esta actividad industrial, por supuesto, emitimos menos elementos de efecto invernadero. Hay una baja de la producción agrícola, tanto de verduras, hortalizas y granos, a una baja producción ganadera y de sus subproductos, como por ejemplo la leche, y el repunte de una sola cosecha, como es el caso del arroz. Sufrimos unas fuertes olas de calor en periodos lluviosos, las inundaciones de ciertos ríos se han hecho mucho más frecuentes que en el pasado, y tenemos casos como el río El Limón, pero nos está sucediendo en casi todos los estados del país, y en ciudades como Caracas tenemos un aumento de frecuencia de las ondas tropicales. De hecho, vivimos en este momento una situación con ondas tropicales que hace que todas las tardes llueva, ¿no? Que son elementos a los cuales no estábamos acostumbrados. Esto afecta a algunas comunidades más que otras, y algunas de ellas son las comunidades indígenas, que son altamente vulnerables, poco resilientes, y ellos migran se desplazan buscando mejores condiciones de vida. También se adiciona una minería indiscriminada que acelera de forma desmesurada la tasa de deforestación, poniendo en peligro los caudales de agua. Se piensa que hay una cantidad cercana a las 50.000 hectáreas que han sido deforestadas en los últimos 5 años, cifra que, como ustedes comprenderán, no es nada alentadora. Hay escasez de agua en las viviendas, no tenemos agua con todo el tiempo, sino en muchos sitios por turnos, y en otros simplemente no llega, y no solamente en las viviendas, sino en los centros de trabajo y en los centros educativos. Hemos vivido un cambio en los oleajes de las playas del estado La Guaira, de Vargas, como siempre lo hemos conocido. Hay bajos caudales en los cuerpos de agua del país, y se reflejan, por ejemplo, como se ven en los embalses del estado Miranda, que, como ustedes saben, son los que suplen al área metropolitana de Caracas. Hay un aumento de la temperatura media global entre la década del 2010 y el 2020. Ese aumento por sí solo ha reducido entre 0,97 al 1,30% del Producto Interno Bruto per cápita. Se estima que para el 2030 esta pérdida va a ser cercana al 10%, y de continuar esta tendencia para el 2080, la pérdida va a ser superior al 25% en la producción de los cultivos en este país. Algunos elementos gráficos que hemos recopilado. Bueno, ustedes pueden ver basura cubierta de petróleo en el lago de Maracaibo, y como verán, todo es plástico, prácticamente todo es plástico. Problemas, como les había dicho, en nuestra industria básica, que es PDVSA, aquí la refinería en Puerto La Cruz, procesos de deforestación en la Sierra de Aroa, en Yaracuy, la degradación la degradación ambiental que sufre en la zona donde hay minería ilegal, como en Yapacana, en el estado Amazonas. Una nueva foto del desastre de las tejerías. Algo que nos ha preocupado mucho y nos entristece es, bueno, pues el derretimiento del glaciar del Pico Bolívar, que formaba las águilas blancas que con tanto cariño todos hemos esperado y observado. Nuevamente los fuertes oleajes en Vargas, que son cuestiones que son inusitadas, nunca lo veíamos. Y a manera de cierre, quiero decirles que, bueno, que el cambio climático acentúa las desigualdades sociales y las situaciones de vulnerabilidad.
El Observatorio de Ecología Política registró nada más entre agosto y octubre del 2021 al menos 34 eventos meteorológicos relacionados con lluvias intensas que afectaron distintas entidades en todo el territorio o a lo largo del territorio nacional. Los grupos sociales en condiciones de pobreza, como ustedes se imaginarán, son los más vulnerables a la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos y también son los que se recuperan con mucha mayor dificultad, es decir, su resiliencia es mucho más baja. Por eso, señores, mi mensaje a informarnos, a concientizarnos, a reciclar, a ahorrar y cuidar, a plantar, porque necesitamos salvar el planeta. Muchísimas gracias.